Lectura del libro del Eclesiástico. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificios de acción de gracias. El que hace favores ofrenda flor de harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es expiación. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar, y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado. Su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Da al Altísimo como Él te dio, generosamente, según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará 7 veces más. No lo sobornes, porque no lo acepta. No confíes en sacrificios injustos, porque es un Dios justo que no puede ser parcial. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Congréguenme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Escucha, pueblo mío, me voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decirle a Jesús: ya ves que nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: les aseguro que quien deja casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí, por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Último martes de esta primera parte del tiempo ordinario de la Iglesia. ¿A qué nos invita el Señor al clausurar este tiempo ordinario en esta palabra que se nos propone hoy del libro del Eclesiástico, capítulo 35, 1 al 12, y el Evangelio de San Mateo 10, 28, 31? Al igual que el Salmo nos puede servir para la meditación, el Salmo 49. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Y por dónde está el camino? El autor del libro del Eclesiástico pone de frente al pueblo de Israel ante una situación. ¿Cómo renunciar a las viejas tradiciones de ofrecer víctimas y sacrificios? Ya ha sido deportado el pueblo, están lejos del templo, no se tiene lugar para ofrecer los sacrificios de animales. Entonces,
ese proceso religioso dio paso y origen a las obras de misericordia en favor de los necesitados. He dado un salto bien grande en este análisis del proceso histórico de Israel. Entonces ya el sacrificio no consiste en ofrecer animales en el templo. Ahora el sacrificio está relacionado en atender a los necesitados. Y esto es lo que le agrada a Dios. Y Él lo recompensa 7 veces. Esto va a tener una ampliación grande en el Evangelio de San Marcos que hoy se nos presenta. Cómo al desprenderse de toda relación a un familiar, por constituir una nueva familia donde el centro no es una ideología ni un pensamiento, es una persona, Jesucristo. Eso va a tener todo un significado. Entonces no debemos confundir una religiosidad folclórica y vacía, que desafortunadamente existe en muchos de nuestros pueblos y algunos líderes religiosos la alimentan, con la piedad auténtica de la gente sencilla, que sin mayores explicaciones y sin mayores profundidades van entendiendo la presencia de Dios en su vida de piedad. Libre pues de conceptualismos, elucubraciones, reflexiones, vamos entendiendo que lo que más importa es la intensidad del acto desde el corazón del hombre, que miles de sacrificios y de costumbres con las que queremos granjearnos el amor de Dios y queremos ganarnos a Dios. Ese es el problema de nuestra mentalidad religiosa, que pensamos que nosotros agradamos a Dios y nos lo ganamos, cuando, hermanos, es todo lo contrario. Nosotros no nos ganamos a Dios. Es Dios el que viene en nuestra conquista porque nosotros somos los difíciles. Eso lo tenemos que entender desde ahora. Porque algunos pensamos con mentalidad de prosperidad. Y esa es una mentalidad veterotestamentaria, es decir, antigua. Porque para muchos el poseer bienes en abundancia son las bendiciones de Dios. Y entonces la riqueza es el signo inequívoco de que me salvo, según el pensamiento del Antiguo Testamento. Pero Jesús viene y le da un vuelco a todo eso. Ya lo repetía antes. Jesús ya no ve los valores de los bienes, sino el valor de un corazón dispuesto. Porque lo decía ayer, el reino de Dios no se compra. El reino de Dios se recibe cuando se abren las manos, reconociendo la miseria que es uno, lo débil que es uno. Y entonces se acepta ese reino que es Dios mismo en la persona de Jesús. Así sí entendemos lo que cuesta el desprendimiento. Se deja todo para poseerlo todo en la persona de Jesús. Entonces, exigir el desprendimiento de todo lo que se posee es abrazarlo todo en Jesús. Los discípulos ya han hecho un proceso. ¿En qué medida ellos han dejado su familia? Irresponsablemente. Cuidado, porque a veces en la predicación y en las reflexiones cristianas presentamos el seguimiento de Jesús como un acto de responsabilidad, abandonando a los otros. Es colocando a Jesús como el centro y motivo de todo, y en ese sentido poder atender a los otros con misericordia. Entonces, tenemos que entender que las exigencias del nuevo reino de Dios difieren de las exigencias del Antiguo Testamento, en cuanto a que veían en los bienes las bendiciones, y en la abundancia de bienes, de dinero, más que de ganado era lo que se tenía en ese tiempo, de cultivos y de una gran familia. Nada en este mundo es un fin en sí mismo, nada. El único fin en sí mismo es Dios,
y todo hay que tenerlo subordinado en orden a Él. No busquemos referencias justificativas. Entendamos que las renuncias no son abandonos de descuido, sino desprendimiento de apego en el corazón para colocar como centro de todo a Jesús y desde Él poder mirar todo lo demás. Sí, en un plano secundario, evidentemente. Primero Dios. Y desde allí todo va a tener su importancia. Algo así como nos lo recordaba Puebla hace tantos años, 1979, si no me descuido en la memoria, en la conferencia de Puebla de Los Ángeles. El amor preferencial. Y aquel amor preferencial debe ser por Jesucristo. Y en Jesucristo entender el ideal de la gran familia de Dios. Sí, somos familia de Dios. Y esa es la nueva visión que adquirimos desde Jesús. Y el centro de esa familia es Jesucristo muerto y resucitado. Esa es la familia de todos los hijos de Dios. Y el que preside esta familia es Jesucristo con exclusividad. Nadie más la puede presidir. Esta comunidad de hermanos no admite nada que haga discriminación. Aquí caben todos los hombres, de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de toda cultura. Por eso para todos debe llegar el Evangelio. Renunciemos pues para adquirir una gran familia. No hagamos pequeño el círculo. No nos encerremos en el urbanismo de la torre de apartamentos que parece una colmena donde vivimos extraños los unos con nosotros. Sí, unos con otros somos extraños. Para los que vienen en edificios, piensen cuál es la actitud que se toma en un ascensor. Difícilmente el que ejerce la administración conoce a todos los demás. Pero qué frialdad se viven en esas torres donde no se sienten familia de Dios. La renuncia y el esfuerzo hacen que el espíritu nuestro se tiemple, que el espíritu adquiera sus quilates para vivir en la condición de la esperanza de los hijos de Dios. Hermanos, a rescatar el valor de familia. Perdonen, rescatemos el valor de familia de Dios. Eso lo podemos vivir en el ambiente eclesial. Yo les pregunto a los que me escuchan, ¿saben a qué parroquia pertenecen? ¿En su parroquia hay algún grupo? Pertenecemos a algún grupo, pero que esté integrado a la vida parroquial y diocesana del lugar donde vivimos. ¿Cómo nos entendemos como familia de Dios? ¿Con apegos, exigencias y posiciones? ¿O con desprendimiento y entrega? ¿En dónde está el sacrificio? ¿Qué vale para ti más? ¿Las largas oraciones, las pomposas ceremonias, las procesiones que se avecinan, muy elegantes y suntuosas? ¿O el amor simple, sencillo, que le podemos brindar a los pobres que nos rodean? En fin, hermanos, como Pedro podríamos decirlo hoy, y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a ganar? Miremos alrededor nuestro, y si tenemos experiencia de Dios en el desprendimiento, descubriremos lo que ganaremos. Aquí no importan los sacrificios, importa el amor misericordioso vivido en la familia de Dios. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.